Escuché, ella no me engañaría, hasta que su cuñada mostró el mensaje. Era una noche luminosa, la clase de velada que se siente hecha a medida para la celebración. Javier, un abogado respetado en su ciudad, se sentía en la cima del mundo. Su oficina, decorada con diplomas y reconocimientos, era un reflejo claro de su éxito. Valentina, su hermosa esposa, vigilaba la cena desde la cocina, sus ojos brillando como el oro. Todo parecía perfecto, hasta que Lucía, su cuñada, decidió sacar a relucir un oscuro secreto. Fue en un rincón del jardín, entre risas y copas de vino, donde Lucía se inclinó hacia él, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y complicidad. Javier, susurró, tienes que ver esto. Con manos temblorosas, le compartió un mensaje que confiscó el aire a su alrededor. La pantalla iluminó el rostro de Javier, y con cada palabra que leía, su corazón se encogía. Eres la única que me hace sentir vivo, decía el texto, y la firma vibraba en su mente como un eco aterrador. De Ángel, el marido de Valentina, es un mensaje comprometedor. La atmósfera de celebración se eclipsó en un instante. El aire se volvió denso, como si cada rayo de luz fuese incapaz de atravesar el abismo que se abría entre ellos. La noche ya no era un cuadro perfecto. Se transformó en un escenario de sombras. Javier se sintió como un pez atrapado en una red. Cada palabra le tejía una tela de desconfianza. La frase que siempre pronunció, ella no me engañaría, se desmoronaba, cada vez más frágil bajo el peso de la revelación. Su mente giraba, tratando de encontrar un sentido en el caos. Se imaginó a Valentina riendo, la risa que había amado, ahora como un eco distante. Su corazón se apretó en su pecho. El miedo y la duda le picaban como espinas. No podía dejarlo así. Decidió investigar. La tarde siguiente, Javier se dirigió a una reunión de trabajo con los pensamientos nublados. Cada rostro le parecía un posible cómplice del engaño. Cuando Valentina le preguntó si todo, la noche avanzaba, y en su mente había voces, sombras que se acumulaban en cada rincón de su hogar. La habitación se sentía más oscura, más fría. Los detalles cotidianos que antes le traían paz, ahora solo eran recordatorios de la traición que podía existir. Finalmente, enfrentó sus miedos, comenzó a indagar. ¿Por qué Valentina no le había hablado del mensaje? ¿Qué secretos se ocultaban detrás de sus ojos dulces? Mientras desentrañaba el misterio, la tensión crecía. Su matrimonio, construido con tanto esfuerzo, comenzaba a agrietarse. Se encontró en un laberinto de engaños, donde cada respuesta parecía abrir más preguntas. La familia que una vez le dio consuelo se volvió en su campo de batalla. Javier se quedó de pie en la penumbra de su habitación, sintiendo que el aire escapaba, como si estuviera al borde de un abismo. Ahí estaba el dilema. Confrontar la oscura verdad que temía descubrir o aferrarse a la imagen de la vida perfecta que había creado. La decisión pesaba en su. Muchos suscriptores reportaron que YouTube quitó sus suscripciones sin aviso. Checa rápido el botón rojo abajo para asegurarte que sigues suscrito al canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y dime en comentarios, ¿de qué ciudad me ves? Me encanta conocer cada persona increíble de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Javier se quedó de pie en la penumbra de su habitación, sintiendo la presión del aire, casi como si estuviera en medio de un huracán. Todo a su alrededor parecía arder en dudas. Las sombras danzantes de sus pensamientos lo perseguían implacablemente. ¿Debería confrontarla? ¿Cómo?
Se hizo muchas preguntas en su mente, mientras una sensación de desesperación le carcomía el estómago. Se aferró a la idea de la vida perfecta que había construido, pero ya sentía su estructura temblar. De repente el timbre sonó. La puerta resonó con un golpe seco, interrumpiendo la tormenta que brotaba dentro de él. Se dio un respingo y su corazón latía desbocado. Era tarde para visitas y la última persona que esperaba era Lucía. Se acercó lentamente a la puerta, los nervios a flor de piel. Al abrirla, se encontró con un rostro descompuesto. Una angustia pura iluminaba los ojos de su cuñada. «Javier, tienes que escucharme. Te he estado buscando», exclamó, con la voz entrecortada. Un sudor frío le recorrió la espalda. «No es solo lo del mensaje. Es más, es peor de lo que pensabas». Él la miró incrédulo, sintiendo que se desdibujaba la línea entre la realidad y la locura. «¿Qué quieres decir? ¿Qué más está pasando?» Su voz tembló, llenándose de un reto por hacer frente a una verdad que ya se sentía insoportable. Valentina ha estado viéndose con Ángel, pero eso no es todo. Hoy descubrí algo más. Lucía respiró hondo, mientras sus manos temblaron. Encontré unos documentos relacionados con el negocio de tu esposa. Hay movimientos extraños, transacciones que no cuadran. La boca de Javier se secó al escuchar aquellas palabras. Su corazón se encajó una vez más, esta vez con fuerza. ¿Qué clase de transacciones? Esto no tiene sentido. La mezcla de confusión y miedo crecía. Cada palabra de Lucía era una estocada. Yo tampoco lo entendía, pero, escucha, me encontré un contrato, uno que Valentina nunca me mencionó. Está firmado por ella y Ángel. Prometen una suma enorme. Pero no solo eso. Han estado planeando algo juntos. Hay una mansión en la playa, un viaje reservado y no sé qué más. Las palabras de Lucía resonaron en la cabeza de Javier, y se sintió mareado. La imagen de Valentina en brazos de Ángel se cernía ante él, como un espectro aterrador. Todo lo que había considerado inquebrantable se desmoronaba, atrapándolo en un remolino. Espera, ¿qué podría estar tramando Valentina? ¿Me está engañando para salir sin mí? Las preguntas explotaban como fuegos artificiales en su mente. La equidad de su boca se convirtió en una línea dura. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Necesito saberlo todo, todo. Y en ese momento, un grito desgarrador retumbó en el aire helado de la noche. Era Valentina. Un grito que llenó la casa, como si el dolor de su alma se desnudara en un eco vibrante. Javier sintió que su pecho se estrujaba. La sensación de pánico lo invadía. «¡Valentina! ¡Valentina!». Ella no respondía. Sus ojos estaban cerrados, su cuerpo inmóvil. En un instante, todo cambió. La traición se ocultaba en un entierro de sentimientos más profundos, como si se estuviera desmoronando todo su ser. Un nuevo terror lo invadió. «¡Valentina!», gritó Javier, sintiendo su vida tambalearse al borde de un precipicio. En ese momento, todo lo que había creído se desvanecía. Las sombras de la traición se mezclaban con el miedo de perderla para siempre. ¿Quién era el verdadero enemigo en esta historia? ¿Era Ángel o su propia esposa ocultando más de lo que entendía? La pregunta quedó suspendida en el aire pesado mientras veía a Valentina luchando por volver a la vida. Todo lo demás parecía irrelevante. Javier estaba paralizado, el grito de Valentina resonando en sus oídos como un eco aterrador. La escena se desdibujaba. Lucía, con los ojos como platos, corrió hacia su hermana. Se arrodilló a su lado
y comenzó a buscar signos de vida. Las pastillas estaban esparcidas por el suelo, cristales brillantes que reflejaban la luz tenue de la habitación como estrellas muertas. «Valentina, ¿me oyes?». La voz de Lucía era un susurro desesperado. Pero Javier no escuchaba. Todo a su alrededor se convirtió en un torbellino de emociones. La angustia lo devoraba. «¡Llame a una ambulancia!», gritó, su voz resonando en la noche desesperada y oscura. La imagen de Valentina, tan viva y sonriente horas antes, ahora lo atravesaba como un puñal. Con manos temblorosas, Lucía sacó su teléfono, pero en el caos la señal parecía haberse perdido. La angustia llenaba el aire pesado. «Oh, por favor, Valentina, despierta». Sus ojos llenos de lágrimas. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué hizo esto?». Javier sintió que el mundo se le venía abajo. Tal vez nunca lo había sabido, pero ahora todo se desmoronaba. «Necesitamos ayuda». Su mente iba a 1000 por hora, pero su cuerpo no respondía. La agonía se volvía casi insoportable. No entendía cómo había llegado a este momento. No podía perderla. Fue entonces, mientras Lucía intentaba agitar a Valentina, que un mensaje llegó a su teléfono. Una vibración, un pitido que cortó la tensión en el aire. Lucía, distraída, lo alcanzó y miró la pantalla deslumbrada. Pero lo que vio, su expresión cambió de preocupación a horror. «Javier, mira esto». La voz de Lucía temblaba. Él se acercó, su mirada fija en el teléfono. Era un mensaje de Ángel. Un mensaje que hablaba de un encuentro, de promesas, de citas furtivas. Su letra revelaba una complicidad que helaba la sangre. ¿De qué estaban hablando tan abiertamente? «Necesito verte. Lo que planeamos está en marcha». ¿Qué significa esto? Entre los escombros de la escena, él lo tomó, nervioso. Era un recuerdo olvidado. La lista de contactos de Valentina estaba ahí. Explorando la pantalla, sus ojos se detuvieron. Un nombre que lo hizo temblar: Sofía. La última persona con la que él pensó que Valentina había estado en contacto. «Sofía. ¿Quién es Sofía?», preguntó en un susurro. Pero Lucía se quedó paralizada, mirándolo al borde de las lágrimas. «No lo sé. Nunca mencionó a ninguna Sofía». Sus ojos también se llenaron de una preocupación creciente. «Esto no puede ser», murmuró Javier, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. La confusión creció como una tormenta. Un rasguño, un arrastre sutil, vino del pasillo. Javier desvió su mirada a la puerta, donde una sombra se recortaba contra el umbral. «¿Quién está ahí?». El pulso se detuvo. De pronto la figura emergió, y Javier sintió que se helaba la sangre en sus venas. Era un hombre, de pie en la entrada, con un rostro familiar aunque distorsionado por la luz tenue. «Hola, Javier», dijo el hombre, su voz baja y suave, pero cargada de una amenaza inconfundible. Era Ángel. «Lamento llegar tarde. Todo se ha complicado, pero hay algo que necesitas saber». Las palabras perdieron sentido. Javier sintió que el aire se le escapaba. Las verdades, los engaños y los secretos se volcaban sobre él como un torrente, y la imagen de Valentina sobre el suelo se desvanecía bajo un nuevo manto de horror. ¿Qué estaba tramando Ángel? ¿Qué papel jugaba en este oscuro juego? La incertidumbre llenó la habitación mientras la noche se tragaba sus preguntas sin respuesta, dejando solo ese cruel giro de la realidad flotando en el aire. La figura de Ángel se recortaba en la penumbra, su rostro conocido y amenazante. «Hola, Javier», pronunció de manera
casi despreocupada, su voz suave como un susurro que desnudaba una certeza escalofriante. Lamento llegar tarde. Todo se ha complicado, pero hay algo que necesitas saber. El corazón de Javier latía con furia. Sus pensamientos se agolpaban y el caos reinaba en su mente. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz temblando entre el miedo y la indignación. Las palpitaciones retumbaban en su pecho como el eco de una tormenta. Ángel avanzó un paso. Su expresión era un cóctel extraño de tristeza y determinación. Esto no es solo un juego, Javier. Hay fuerzas en movimiento que van más allá de lo que imaginas. Valentina, no es quien creías. ¿Qué dices? Suéltalo, gritó Javier, la confusión mezclándose con un asomo de pánico. ¿Qué sabes de mi esposa? La tensión en la habitación se tornó eléctrica, como si un rayo estuviera a punto de partir el cielo. Ella ha estado atrapada en algo mucho más grande. Ángel respiró hondo y sus palabras cayeron como una losa. Valentina es parte de un plan que ni tú ni yo podemos comprender por completo. Las palabras se enredaron en los pulmones de Javier, ahogándolo. ¿Qué plan? No puedes estar hablando en serio. La incredulidad hacía que su mente girara. Cada respuesta se volvía más oscura, más inquietante. Estás a punto de descubrir la verdad sobre ella y sobre mí, dijo Ángel, mientras su mirada se volvía sombría. Valentina no solo es una esposa, Javier, está involucrada en el tráfico de información, lo que incluye cosas que quiebran vidas, familias, todo. El mundo se detuvo. La noción de Valentina como mera traidora se desvanecía, y su lugar era ocupado por el horror. Las imágenes de risas, cenas familiares y atardeceres compartidos se desdibujaban ante una nueva revelación oscura. ¡No puede ser! Ella es buena, nunca haría eso. El grito le salió del alma, como un ruego imposible. No tienes idea de lo que ella ha sufrido, continuó Ángel, su voz más baja, cargada de dolor. La intimidaron y fue arrastrada, Javier. Actúa como si todo estuviera en control, pero no es así. ¿Acaso no te preguntaste por qué siempre ha estado tan distante? Los documentos que viste tenían su razón de ser. Javier se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Cada rincón de su vida se empezó a desmoronar y la traición se disfrazaba de oscuridad. No entiendo, murmuró, todavía resistiéndose al abismo de la realidad. ¿Y tú qué tienes que ver con esto? Soy parte de la resistencia, contestó Ángel, su voz un murmullo atenado. Estaba intentando ayudar a Valentina, pero ahora todo ha cambiado. Antes de que Javier pudiera absorber la magnitud de la revelación, un sonido desgarrador cortó el aire, un grito agónico que hacía eco por toda la casa. Era Valentina, su voz resonando con agonía. ¡Javier! Corrieron hacia la sala y los latidos de Javier se aceleraron. La escena que les aguardaba era más que un simple horror. Allí estaba Valentina, erguida, con una mirada de desesperación absoluta, sosteniendo un frasco de pastillas, el rostro arrasado por el miedo. «¡Ángel, no!», gritó, su cuerpo temblaba. «¡No puedo!». Fue en ese instante que la tensión implosionó. La habitación se llenó de una energía palpable, la verdad burlándose de todos ellos al mismo tiempo. «¡Valentina!», exclamó Javier, sintiendo que el aire se le escapaba. «¿Qué estás haciendo?». El pánico ahora era una ola imparable. «Ella no puede saberlo, no puedes contarle», afirmó Ángel, cesando por un momento el tiempo. «Valentina, escúchame, esto es un peligro. Pero si te van a encontrar, entonces…». Su voz se quebró, como el cristal roto que había tirado Valentina. Sin previo aviso, la puerta principal se abrió de golpe.
redelando a 3 hombres encapuchados que avanzaron con paso firme hacia ellos. Javier sintió que el mundo se desvanecía, cada segundo ahora atrapado en una pesadilla. Sabían que esto iba a suceder, musitó Ángel, su rostro pálido como una hoja. Valentina, corre. La confusión era abrumadora. El suelo se movía bajo sus pies y todo se tornó en caos. Valentina estaba atrapada entre sus decisiones. El amor y el miedo bailaban a su alrededor. La realidad se transformaba a una velocidad incontrolable. ¿Qué has hecho, Valentina?, preguntó Javier al borde de la desesperación, sintiendo la necesidad de entender lo que no sabía. Tú eres la razón detrás de todo esto. Pero el silencio se asentó entre ellos como un pesado manto de niebla. En un giro inesperado y devastador, las luces parpadearon. Los hombres encapuchados se abalanzaron sobre ellos y el eco de un disparo resonó en la casa. Todo se sumió en la oscuridad. La vida de Javier cambió en un instante y el corazón le latía en la garganta mientras el horror se apoderaba del momento. ¿Qué había hecho Valentina realmente? ¿Estaba incluso a salvo? Mientras el mundo se desmoronaba, sus preguntas quedaban flotando en un abismo de incertidumbre. La habitación quedó en un silencio tenso tras el disparo, un sonido seco que resonó como un eco distorsionado del infierno que se... Un frío recorrió su espalda. ¿Dónde está?, preguntó Lucía, entre pasos temblorosos hacia la puerta, vigilando cada sombra como si pudiera sentir el peligro en la penumbra. No sé, pero no puedo dejarla, exclamó Javier y corrió hacia Valentina. Su corazón palpitaba, asustado, mientras se arrodillaba a su lado. Sus manos temblorosas buscaban cualquier signo de vida. A su alrededor, el ambiente se tornó caótico. Los hombres encapuchados habían entrado en la sala. Las miradas de Javier y Lucía se encontraron. Rugió uno de ellos, acercándose, levantando un arma. Javier sintió que el mundo se le escapaba, pero en ese instante Valentina abrió los ojos. Su rostro empalidecido reflejaba un terror que no podía disimular. «¡Javier!», susurró, luchando por levantarse, los ojos llenos de un desesperado deseo de escapar. Los encapuchados se agruparon, y antes de que Javier pudiera reaccionar, Valentina se lanzó hacia uno de ellos, una mano extendida, como si buscara detener lo inevitable. «No, por favor, no». Las palabras escaparon de su boca con una intensidad que dejó a todos paralizados. Fue entonces cuando un segundo disparo perforó el aire. Javier se quedó mudo, mirando cómo el encapuchado que Valentina había alcanzado caía al suelo, llevando consigo a su compañero. El caos estalló. Los hombres comenzaron a retroceder, gritando: «¡Al suelo! ¡Es una trampa!». Cuando uno de ellos levantó el brazo hacia Valentina, ella se apartó y con una rapidez que dejó a todos boquiabiertos, lanzó algo. Un destello de luz. Era un taser. El hombre cayó convulsionando, y en ese instante Javier vio la verdad. Su esposa era un huracán de secretos. «¿Qué estás haciendo?», gritó. Atrapado entre la sorpresa y la confusión, Valentina respiró con dificultad, aún temblando. «No es lo que piensas. Me obligaron». Las palabras cayeron pesadas, mientras los encapuchados retrocedían. «Te lo juro, Javier. Desde el principio he estado en peligro. Ángel». Justo entonces, Ángel apareció de nuevo, corriendo hacia la escena con un rostro decidido. «Detente, Valentina. No puedes hacer esto». La tensión se cortó en el aire y un silencio aterrador siguió su declaración. «¿Qué? ¿Es este el plan que tenías?», preguntó Javier.
su voz quebrada, llenándose con la desilusión. ¿Todo esto fue un juego para ti? Valentina se acercó. Su mirada desesperada contenía el teso de innumerables secretos. No tengo tiempo para explicarte todo, pero hay cosas que nunca comprendiste. Ángel y yo no estábamos juntos de esa forma. Yo trabajaba para él, para descubrir algo más grande. Su voz era una mezcla de culpa y miedo. Me obligaron a hacerlo. Ángel observaba, su expresión fluctuando entre la angustia y la rabia. Siempre supe que esto podría pasar. No quería que te involucraras. Es demasiado tarde para que entiendas. La confesión flotó en el aire y Javier sintió que sus piernas flaqueaban. Fue entonces que un estruendo la sacudió. La puerta de entrada se derrumbó y una figura irrumpió en la habitación. Era un hombre alto, con un distintivo aire de autoridad, su mirada fría como el acero. Menos charla. Es hora de resolver esto de una vez por todas. Su voz resonó como un trueno, y todos en la habitación sintieron que el tiempo se detenía. ¿Quién eres?, exigió Javier, sintiendo que la desesperación invadía cada fibra de su ser. Pero el hombre solo sonrió, una expresión llena de secretos ominosos, y con un movimiento sutil se dirigió hacia Valentina. Tu hermana no tiene idea de lo que realmente está pasando, pero tú... La mirada del hombre se deslizó hacia Javier. Tú serás el siguiente en el tablero. La decisión que tomes cambiará todo lo que creías saber. La habitación vibraba con una tensión que era casi palpable. Las miradas se cruzaron. Y Javier miró a Valentina, a Ángel, a Lucía, y supo que la verdad era más oscura de lo que podía imaginar. ¿Qué has hecho realmente, Valentina?, se preguntó, mientras la oscuridad se cerraba sobre ellos, y cada secreto palpitaba como un corazón oculto en la sombra. ¿Qué consecuencias traería esa revelación? La incertidumbre se enroscaba a su alrededor como un abrazo letal, dejando a todos en la misma pregunta: ¿en quién podían confiar? La habitación quedó sumida en un silencio tenso tras el disparo. Una atmósfera cargada de incertidumbre y miedo. Javier miró a Valentina, y su corazón se detuvo al ver su rostro pálido y la forma en que su cuerpo se tambaleaba. «Valentina», gritó, acercándose, la desesperación apoderándose de su voz. Todavía resonaban las palabras de Ángel en su mente, pero ahora todo parecía irrelevante. Lucía estaba paralizada, sus ojos fijos en los encapuchados que, al ver caer a su compañero, estaban perdiendo el control. «Corran», ordenó uno. Su voz se quedara. La figura del hombre que había irrumpido antes con autoridad intimidante estaba avanzando hacia Valentina. «¿Qué has hecho?», gritó, sintiendo que el miedo lo consumía. Pero aquel hombre parecía despreciar la tensión. Peticiones y gritos parecían ser un eco a su alrededor. «No es el momento para ese tipo de preguntas», dijo con frialdad, ignorando la escena que se desataba. De repente el suelo tembló bajo sus pies, cuando la puerta trasera se hizo añicos. Un nuevo grupo de hombres armados irrumpió, gritando, y el pánico se intensificó. «¡Todos al suelo!», resonó un grito. Las balas comenzaron a volar y Javier sintió la adrenalina azotar su cuerpo. «Valentina, corre», le gritó, incluso cuando el tiempo parecía ralentizarse. En medio del caos, el rostro de Valentina reflejaba algo más que miedo. Había una resolución en sus ojos que Javier no había visto antes. «No puedo dejarte», exclamó, pero Javier ya estaba cerrando la distancia. En un movimiento, tomó su mano, intentando arrastrarla hacia la salida. Fue entonces que en un giro devastador, un disparo sonó en dirección a Valentina. Javier se congeló.
Su corazón se detuvo en el mismo instante en que la figura de Valentina se tambaleó hacia atrás, permaneciendo en un indeciso equilibrio. «¡Valentina, no!», gritó, pero algo había cambiado en su mirada. En lugar de miedo, había un destello de desafío. «Javier», empezó temblando, pero antes de que pudiera terminar, se volvió hacia Ángel y con una fuerza inesperada lo empujó, haciéndolo caer. «Ahora sabes la verdad», dijo, y su voz temblaba de emoción. «Todo esto fue para protegerte». «¿Protegerme de qué?», preguntó Javier, cegado por el horror. En un instante, la luz de la habitación pareció desvanecerse a su alrededor. Sin embargo, Valentina siguió hablando, con un aire de revelación que hizo que el estómago de Javier se retorciera. «Ángel y yo hemos estado trabajando juntos para desmantelar una red criminal, pero también soy parte de ellos». Las palabras le volaron a la cara como un balazo. Javier sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué? La incredulidad sería el manto que se extendería a su alrededor. ¿Eres parte de ellos? ¿Has estado tras esto todo el tiempo? Pero Valentina no se detuvo. «Fue para infiltrarme. No tengo tiempo para explicar. Pero esto es más grande de lo que piensas. Lo que está en juego, Javier». No pudo terminar porque un tercer hombre encapuchado que había estado esperando salió de las sombras con una sonrisa fría. «No, no, no», gritó Lucía, mientras la tensión crecía. El aire era opresivo. «Escúchala, ella está a nuestro lado». Pero todo se volvió confuso. Entre el ruido de los disparos y los gritos, Javier vio algo aún más devastador. El encapuchado sonrió y, en lugar de atacar, extendió su mano hacia Valentina. «Has hecho lo correcto», dijo con una calma perturbadora, dejando caer un objeto al suelo. Era una bolsa llena de documentos. Valentina se agachó a recogerla. Y en ese instante, su mirada se encontró con Javier. Había una mezcla de amor y dolor en sus ojos, pero también una resolución que lo dejó helado. «Lo siento, Javier. No podía dejarte fuera de esto. La vida que creías que llevábamos no es real». Toddy se detuvo a su alrededor. Un nuevo nivel de traición resonaba en sus oídos. Angustiado pensó, ¿qué más estaba oculta tras el velo de su vida? Pero antes de que pudiera procesarlo, el encapuchado asintió a Valentina y le dijo: «Es hora de hacer nuestra jugada, y tú eres la clave, Valentina». Javier sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies y que no sabía si podía confiar en su propia esposa o en el aliado que se había presentado. Las preguntas torturantes no hacían más que multiplicarse. ¿Quién era realmente Valentina? ¿Cuáles eran sus verdaderos objetivos? La habitación se volvió un remolino de dudas. Todos los cimientos temblaban a su alrededor. «¿Qué acabarás haciendo?», susurró Javier, atormentado por las revelaciones. Mientras todo parecía escabullirse de su control, la presión en su pecho aumentaba. Las lágrimas amenazaban con brotar mientras miraba a la mujer que alguna vez creyó conocer. Esa que parecía su salvación, ahora se convirtió. «Tú eres la clave», murmuró, tratando de asimilar lo absurdo de la revelación. A su alrededor, la atmósfera era opresiva. «No tengo tiempo», insistió Valentina, su voz sonando entrecortada. Miró a Ángel, luego a Javier, y algo en su mirada parecía transformarse en pura determinación. Pero antes de que pudiera profundizar, el hombre imponente, el encapuchado, dio un paso al frente y con un movimiento rápido desenfundó una pistola. Un silencio cortante llenó el aire. «¡Basta de juegos!», declaró,
su voz resonando en el caos. Valentina, no tienes opción. Tienes que decidir. Tú estarás con nosotros, o esto terminará aquí. La amenaza polgó entre ellos como un rayo en la tormenta. ¿Qué? La incredulidad llenó los ojos de Javier y dio un paso hacia adelante. No puedes hacer esto. Ella es mi esposa. El encapuchado se rió, y el sonido era frío, vacío. Tu esposa está atrapada en el medio de un juego más grande del que puedes entender. ¿Vas a seguir protegiéndola? No sabes nada. En ese instante, una explosión de luz iluminó la habitación. Una poderosa llamarada estalló por la ventana y un grito desgarrador resonó. Todos voltearon. En el marco de la entrada, la figura de un hombre encapuchado apareció, con una antorcha encendida. Las llamas devoraban velozmente el lugar. «¡Es ahora o nunca!», gritó el nuevo intruso. La confusión reinó. Valentina miró a Javier, y en sus ojos había una mezcla de terror y una revelación. «Te juro, Javier, no quise que esto pasara». El hombre que había amenazado a Valentina rugió con furia. «¡Baja eso, estúpido! ¡No es el momento!». Pero no había vuelta atrás. La atmósfera cambió, cargada de desesperación. Los hombres encapuchados comenzaron a retroceder, y Valentina aprovechó el momento. «¡Salgamos de aquí!», gritó, su voz resonando con determinación. Fue entonces que en un giro impactante, un fogonazo de luz reveló algo en la oscuridad. Un objeto había caído del pecho del hombre amenazador, un gafete con el nombre de Valentina. Javier lo vio, después de todo lo que había pasado, y el mundo se detuvo. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblando, pero ya estaba demasiado tarde. «¡Eres un traidor!», gritó el nuevo hombre, mientras la llama iluminaba la confusión. Todo giró en un caos frenético. Valentina, que hasta ese momento parecía estar en control, se volvió pálida al ver el insignia del hombre. Javier sintió que el nudo en su estómago crecía. Eso significaba que ella no solo estaba involucrada, sino que era parte del mismo grupo del otro hombre. Además, algo más le cruzó la mente. ¿Era ella la líder? La traición le golpeó como un puñetazo. «¡Tú has estado manipulando todo!». Las palabras se le escaparon, llenas de dolor. «¿Quién eres realmente?». La voz de Javier temblaba, y Valentina, con la mirada entre el miedo y la furia, balbuceó: «No puedo explicarlo todo ahora. Necesito que confíes en mí». Bate, la confianza se estaba desvaneciendo. De repente, la habitación tembló con una explosión trasera, mientras el olor a humo se intensificaba. En un abrir y cerrar de ojos, todo destello de seguridad se convertía en caos. Javier sintió que perdía el control, mientras el olor se intensificaba. Incluso cuando una parte de él sabía que todo había sido un juego desde el principio. Valentina trató de alcanzar su mano, pero la miraba con desconfianza. «Dime la verdad, ¿por qué no dijiste nada antes?». Ella se quedó sin palabras, con un pesar profundo reflejado en sus ojos. Antes de que pudiera responder, se escuchó un grito desgarrador. «¡Ayuda! ¡Ayuda!». La voz se arrastró a través del caos, resonando por todo el lugar. Era Lucía. Javier giró, y en el fondo de su pecho, su mundo se desmoronaba al pensar en lo que podría estar pasando. Valentina lo tomó del brazo. «No, no vayas, es peligroso». La advertencia llegó tarde. Javier no podía soportarlo. Corrió hacia la voz. ¿Qué le había sucedido? ¿Qué haría si la imagen de su hermana lo perseguía en ese momento? El dolor era demasiado. Cada paso que daba
lo acercaba más a la verdad que no estaba preparado para aceptar. Cuando entró en la habitación que había sido su refugio familiar, se encontró con lo último que esperaba. Lucía estaba en el suelo, pero no estaba sola. Con ella estaba el hombre que había amenazado a Valentina. Ambos estaban frente a la puerta, y fue la risa burlona del encapuchado lo que lo detuvo en seco. Parece que no solo Valentina tenía secretos, dijo con desprecio. Toda la familia es parte del juego. Javier sintió que el mundo se caía sobre sus hombros, y en ese momento, junto con el resplandor de fuego y la traición fluyendo a su alrededor, se dio cuenta de que nunca había sido parte de la historia. ¿Quién era realmente la familia que creía conocer? El giro de la verdad lo dejó sin aliento. ¿Qué más se ocultaba bajo la superficie de esa vida que había creído perfecta? La habitación se volvió un caos absoluto. Javier vio a Lucía atrapada entre el hombre encapuchado y las sombras del terror que se cernían sobre ellos. «Déjala en paz», gritó Javier, lanzándose hacia adelante, todavía aturdido por las revelaciones de Valentina. Su mente se agitaba, tratando de entender qué demonios estaba pasando. Lucía, en el suelo, parecía luchar. «¡Javier! ¡Cuidado!», exclamó, y el encapuchado giró rápidamente, levantando su arma. Todo sucedió en un instante. No. Javier se lanzó hacia adelante, con el corazón en la garganta, pero no fue lo suficientemente rápido. El disparo resonó, un eco sordo que retumbó en sus oídos. Todo se detuvo en un suspiro, y luego el tiempo reanudó su curso. El encapuchado cayó de espaldas, y detrás de él alguien apareció de la nada. Era un hombre con una chaqueta negra y un rostro conocido. «¡Diego!», gritó Javier, la confusión llenando su ser. Diego, su antiguo amigo del colegio, quien había desaparecido de la ciudad hace años en circunstancias misteriosas, ahora estaba aquí, en plena tormenta de caos. «Aquí. Javier, ve con Valentina. Ahora», insistió Diego, mientras sacaba su arma, apuntando hacia el segundo encapuchado que todavía. «Tenemos que salir de aquí». Las palabras de Diego resonaron en la mente de Javier, pero no podía mover los pies. La imagen de Lucía desplomada, el rostro pálido, lo mantenía en su lugar. «¿Qué está pasando? No entiendo nada». La desesperación consumía su voz. «Así que nunca escuchaste». Diego disparó de nuevo. El silencio rompido por el estallido de una bala. «Tengo cosas que decir. Este lugar no es lo que piensas. No hay confianza aquí. Tienes que decidir en quién confiar». Mientras tanto, Valentina, aún a pocos pasos, se acercó con los ojos llenos de miedo. «Diego, ¿por qué estás aquí?». Su voz temblaba, pero había una chispa de reconocimiento. «Vine a protegerte. Sabía que esto iba a pasar». Diego respondió, manteniendo el enfoque en la puerta. «Tienes enemigos, y no solo entre los encapuchados. Quien pensabas que era tu amigo, puede no serlo». Javier sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. «¿De qué hablas? Creí que éramos una familia. ¿Por qué no me lo dijiste antes?», miró a Valentina. Rabia e impotencia martillando su pecho. Ella sacudió la cabeza, como si intentara deshacerse de la confusión. Antes de que alguien pudiera hablar, hubo un tercer disparo. Una ráfaga envolvía el aire. Un grito resonó, y Javier volvió su mirada a Lucía. Ella había sido alcanzada. «No, Lucía». Su grito fue desgarrador. Corrió hacia su hermana mientras Diego cubría la entrada. «Lucía, respira, por favor». Javier cayó de rodillas a su lado, su corazón en un puño. La pasión de la revelación se desvanecía en puro horror. Las palabras de Diego martillaban su mente. «No hay confianza.
Lo siento, no quería, no sabía. Logró, murmuró Lucía, con lágrimas en los ojos. Entre susurros de dolor. En ese momento algo cambió en el aire. La risa burlona del encapuchado caído llenó la habitación. Creías que entraste en un juego que tú controlabas. Suena burlona y llena de desprecio. Javier observó mientras la mirada de Valentina se oscurecía. ¡Tú! Exclamó, y la frialdad se apoderó del ambiente. Eres parte de todo esto. Diego giró incrédulo a la revelación. ¿Qué? El choque llenó sus ojos, y Valentina se puso de pie, firme. Era un plan. Ellos estaban persiguiendo a mi familia, a mí. Necesitaba infiltrarme. Te lo dije, Javier, pero tú no estás listo para escuchar la verdad. Sus palabras resonaron en una mezcla de ira y resignación. Un nuevo ruido irrumpió. La puerta se tambaleó y una figura desbordante de autoritarismo entró. «Estamos perdiendo tiempo», se volvió a todos, y Javier sintió que el aire en sus pulmones se congelaba. Todo esto, cada movimiento, cada mentira fue para deshacerte de ti. Las revelaciones de Valentina desencadenaron un nuevo hechizo de confusión. Tú eres la razón por la que estoy aquí. Mi imagen correcta fue preparada. Tus recuerdos, todo. Pero tu vida, Javier, es un montaje. El tiempo se detuvo de nuevo. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Su mente no podía procesar la gravedad de lo que decía. Los recuerdos de su vida comenzaron a desvanecerse en un torbellino de questions y sufrimiento. Las luces parpadearon y la figura de Diego se desvaneció ante sus ojos. Todo había sido una ilusión. El verdadero enemigo estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras este nuevo caos se desataba, una profunda sensación de vacío ocupó el lugar del amor y la confianza que creía tener. «No, no es posible», balbuceó Javier, desorientado y en shock. Valentina lo miró, sus ojos llenos de una firmeza y dolor desgarrador. «Es la verdad, Javier. Nunca ha sido un juego. Abre los ojos». La habitación permanecía en tensión. Los ecos de lo sucedido reverberaban mientras Javier buscaba comprender lo que Valentina acababa de decir. Cada palabra se sentía como un golpe más y su cabeza giraba tratando de encajar las piezas del rompecabezas. «Tú eres la clave», murmuró, tratando de asimilar lo absurdo de la revelación. A su alrededor, la atmósfera era opresiva. «No tengo tiempo», insistió Valentina, su voz sonando entrecortada. Miró a Ángel, luego a Javier, y algo en su mirada parecía transformarse en pura determinación. Pero antes de que pudiera profundizar, el hombre imponente, el encapuchado, dio un paso al frente y con un movimiento rápido desenfundó una pistola. Un silencio cortante llenó el aire. «Basta de juegos», declaró su voz resonando en el caos. «Valentina, no tienes opción. Tienes que decidir. Tú estarás con nosotros o esto terminará aquí». La amenaza colgó entre ellos como un rayo en la tormenta. ¿Qué? La incredulidad llenó los ojos de Javier y dio un paso hacia adelante. «No puedes hacer esto. Ella es mi esposa». El encapuchado se rió y el sonido era frío, vacío. «Tu esposa está atrapada en el medio de un juego más grande del que puedes entender. ¿Vas a seguir protegiéndola? No sabes nada». En ese instante, una explosión de luz iluminó la habitación. Una poderosa llamarada. Todos voltearon. En el marco de la entrada, la figura de un hombre encapuchado apareció, con una antorcha encendida. Las llamas devoraban velozmente el lugar. «Es ahora o nunca», gritó el nuevo intruso. La confusión reinó. Valentina miró a Javier,
y en sus ojos había una mezcla de terror y una revelación. Te juro, Javier, no quise que esto pasara. El hombre que había amenazado a Valentina rugió con furia. «Baja eso, estúpido. No es el momento». Pero no había vuelta atrás. La atmósfera cambió, cargada de desesperación. Los hombres encapuchados comenzaron a retroceder, y Valentina aprovechó el momento. «¡Salgamos de aquí!». Fue entonces que, en un giro impactante, un fogonazo de luz reveló algo en la oscuridad. Un objeto había caído del pecho del hombre amenazador, un gafete con el nombre de Valentina. Javier lo vio, después de todo lo que había pasado, y el mundo se detuvo. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblando, pero ya estaba demasiado tarde. «Eres un traidor», gritó el nuevo hombre, mientras la llama iluminaba la confusión. Todo giró en un caos frenético. Valentina, que hasta ese momento parecía estar en control, se volvió pálida al ver el insignia del hombre. Javier sintió que el nudo en su estómago crecía. Eso significaba que ella no solo estaba involucrada, sino que era parte del mismo grupo del otro hombre. Además, algo más le cruzó la mente. ¿Era ella la líder? La traición le golpeó como un puñal. «Tú has estado manipulando todo». Las palabras se le escaparon, llenas de dolor. «¿Quién eres realmente?». La voz de Javier temblaba, y Valentina, con la mirada entre el miedo y la furia, balbuceó: «No puedo explicarlo todo ahora. Necesito que confíes en mí». Pero la confianza se estaba desvaneciendo. De repente, la habitación tembló con una explosión trasera. Los hombres encapuchados se dispersaron, tratando de encontrar una salida, mientras el olor a humo se intensificaba. En un abrir y cerrar de ojos, todo destello de seguridad se convertía en caos. Javier sintió que perdía el control mientras el mundo estallaba a su alrededor. «¿Qué está sucediendo realmente?», preguntó, incluso cuando una parte de él sabía que todo había sido un juego desde el principio. Valentina trató de alcanzar su mano, pero la miraba con desconfianza. «Dime la verdad». «¿Por qué no dijiste nada antes?». Ella se quedó sin palabras, con un pesar profundo reflejado en sus ojos. Antes de que pudiera responder, hubo un tercer disparo. Una ráfaga envolvía el aire. Un grito resonó, y Javier volvió su mirada a Lucía. Ella había sido alcanzada. «¡No, Lucía!». Su grito fue desgarrador. Corrió hacia su hermana mientras Diego cubría la entrada. «Lucía, respira, por favor». Javier cayó de rodillas a su lado, su corazón en un puño. La pasión de la revelación se desvanecía en puro horror. Las palabras de Diego martillaban su mente. «No hay confianza». «Lo siento, no quería, no sabía», logró murmurar Lucía, con lágrimas en los ojos, entre susurros de dolor. En ese momento sentía el aire. La risa burlona del encapuchado caído llenó la habitación. «¿Creías que entraste en un juego que tú controlabas?». Suena burlona y llena de desprecio. Javier observó mientras la mirada de Valentina se oscurecía. «Tú», exclamó, y la frialdad se apoderó del ambiente. «Eres parte de todo esto». Diego giró, incrédulo a la revelación. «¿Qué?». El choque llenó sus ojos, y Valentina se puso de pie, firme. Era un plan. Ellos estaban persiguiendo a mi familia, a mí. Necesitaba infiltrarme. Te lo dije, Javier, pero tú no estás listo para escuchar la verdad». Sus palabras resonaron en una mezcla de ira y resignación. Un nuevo ruido irrumpió. La puerta se tambaleó y una figura desbordante de autoritarismo entró. «Estamos perdiendo tiempo», se volvió a todos, y Javier sintió que el aire en sus pulmones se congelaba. Todo esto, cada movimiento, cada mentira fue para deshacerte de ti.
Las revelaciones de Valentina desencadenaron un nuevo hechizo de confusión. Tú eres la razón por la que estoy aquí. Mi imagen correcta fue preparada. Tus recuerdos, todo. Tu vida, Javier. Es un montaje. El tiempo se detuvo. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Su mente no podía procesar la gravedad de lo que decía. Los recuerdos de su vida comenzaron a desvanecerse en un torbellino de preguntas y sufrimiento. Las luces parpadearon y la figura de Diego se desvaneció ante sus ojos. Todo había sido una ilusión. El verdadero enemigo estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras este nuevo caos se desataba, una profunda sensación de vacío ocupó el lugar del amor y la confianza que creía tener. No, no es posible, balbuceó Javier, desorientado y en shock. Valentina lo miró, sus ojos llenos de una firmeza y dolor desgarrador. Es la verdad, Javier. Nunca ha sido un juego. Abre los ojos. En un giro repentino, el suelo tembló bajo sus pies y lo que parecía ser una pared se desplomó, revelando una puerta oculta detrás de un estante que nunca había notado. Todos dieron un paso atrás, la mirada fija en la entrada de lo desconocido. Javier sintió que su corazón se paraba. La atmósfera adquirió un tono sombrío. ¿Qué había en esa puerta? ¿Era esto parte del engaño o el inicio de la verdad que había estado buscando? Una risa fría resonó de nuevo. La verdad está más cerca de lo que crees, dijo el encapuchado, que seguía de pie, sonriendo con una malicia escalofriante. Pero Javier ya no podía mover los pies. La revelación de Valentina ahogaba su razón. ¿Era posible que la vida que llevaba estuviera construida sobre mentiras? Con un valor repentino, Valentina se dirigió hacia la puerta. «¡Ven conmigo!», gritó, y la urgencia en su voz fue como un tirón en el alma de Javier. Un paso tras otro, sintió la conexión entre ellos, pero cada parte del cuerpo le decía que retrocediera. La puerta se abrió lentamente, revelando una luz intensa que iluminaba el pasillo oscuro detrás de ella. Javier dudó. La imagen de Lucía en el suelo, herida, llena de dolor, lo detuvo. «¿Qué harás con ella?», preguntó, sintiendo la opresión en el pecho. Se dio cuenta que todo podía cambiar en un instante. La decisión pesaba como una carga en su corazón. «Valentina, ¿qué realmente está pasando?». La respuesta era crucial, y mientras el tiempo se escurría entre sus dedos, la verdad ardía como un fuego que amenazaba con consumir todo a su paso. No hubo tiempo para más preguntas. Sin mirar atrás, Valentina avanzó. «Debes confiar en mí, Javier. Es nuestra única oportunidad». Mientras se adentraban en la luz, la figura del encapuchado sonrió. «¿Realmente crees que puedes escapar?». Su voz era un eco sombrío, y con un gesto de la mano, el caos volvió a desatarse detrás de ellos. Todo lo que Javier pensó que era real se desmoronó, y con un último grito de Valentina resonando a su espalda, se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno, donde cada secreto y cada mentira volverían a encontrarlos o consumirlos. A sala estaba inmersa en un silencio tenso. O cheiro de fumaça e o eco de disparos tornava no ar irre. Javier, com o coração a mil, viu Lucia caída no chão, a expressão de dor se desenhando em seu rosto. «Lucia, não!», gritou, sua voz cortando o silêncio em pedaços. Ele se lançou em direção à irmã, enquanto o pânico fazia seu corpo tremer. Valentina, à sua frente, girou-se para vê-lo e gritou: «Javier, precisamos sair agora!». Seus olhos estavam cheios de desespero. Mas ele
estava paralisado, preso entre o amor e o medo. E se te pegarem? Questionou, sentindo que a confiança se desvanecia a cada segundo. Confie em mim. Eu juro que estou fazendo isso para nos proteger. Valentina implorou, sua voz se quebrando agora, o tipo de tensão que provoca arrepios na pele. Javier olhou para o homem, que estava caído. A raiva e o desprezo pulsavam na atmosfera. Você está do lado de quem? Ele disparou, enquanto tentava entender o emaranhado de mentiras e verdades que o cercava. Do lado certo! Gritou Diego, que finalmente apareceu para ajudá-los, segurando uma arma. Precisamos enfrentar a verdade. Este não é apenas um jogo de poder, Javier. Sua determinação trouxe um novo fôlego à situação. Mas a verdade parecia uma sombra que nunca se afastava. Javier olhou nos olhos de Valentina, buscando a sinceridade que há tempos achou que encontraria ali. Então me diga o que está acontecendo, agora. A urgência em sua voz reverberava. O medo de perder tudo estava à flor da pele. Valentina respirou fundo e começou a falar. Suas palavras rápidas e entrecortadas. Eu estava infiltrada em uma organização perigosa. Quis proteger nossa família e, acima de tudo, você. Não sabia que as coisas se tornariam tão arriscadas. Ela hesitou, o olhar vacilante entre Javier e Lucia, que agora tentava se levantar. Eu te amo, Valentina. Não posso sequer confiar em você agora, Javier exclamou, incapaz de esconder sua dor. Então, em um movimento rápido, a figura do encapuchado se ergueu, ainda com vida, sua expressão visivelmente alterada. Vocês não vão conseguir fugir tão facilmente. A verdade sempre vem à tona. Sua voz, antes ameaçadora, agora soava desesperada. Você estava certo sobre os segredos, Valentina respondeu, sua voz cheia de convicção. Mas vamos desmascará-los, não só por nós, mas por Lucia e por todas as outras pessoas que machucaram. A determinação em seu tom fez Javier perceber que ela tinha uma ideia, uma saída. Então vamos acabar com isso, Javier sugeriu, abrindo caminho rumo à porta secreta que havia aparecido. Ele sentiu uma chama de esperança brotar no peito. É hora de revelar a verdade. Vamos expor tudo. Enquanto eles corriam, os ecos das balas e gritos os perseguiam. Valentina e Javier estavam colados, cada passo se apoiando um no outro. Quando atravessaram a porta, o vento frio da liberdade os envolveu, trazendo uma nova energia. Foi um momento de renovação, um sopro de vida após um pesadelo interminável. De repente, a luz do dia os cegou, e com isso, a realidade pesava sobre eles. Não eram apenas vítimas, estavam prontos para se tornarem guerreiros por suas vidas e por Lúcia. Vamos começar uma nova história, Valentina disse, sua mão se entrelaçando com a de Javier. Essa é nossa chance. Enquanto eles vagueavam pelo espaço em busca de um futuro melhor, Javier sabia que a batalha estava longe de acabar. Havia perguntas que não tinham resposta e sombras que ainda se levantariam. Mas naquele momento, com Lucia mais próxima, a sutileza do amor e da lealdade se cristalizavam e o que estava à frente não parecia tão escuro. Só então, a realidade do que havia acontecido antes os atingiu. A verdade, a dor, os segredos, tudo tinha um propósito. Javier olhou para Valentina, percebendo que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Mas uma coisa era clara: juntos eles enfrentariam qualquer coisa. A guerra apenas começava. E você, está preparado para se juntar a essa jornada? Necessita se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias cheias de segredos e emoções.
Aplaude o botão de like agora para fortalecer o algoritmo e nos ajudar a trazer mais conteúdos impactantes. Imunde a seção de comentários, com suas reações e teorias sobre o que acontece a seguir. E compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desenlace. Não espere nem um segundo a mais. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância.